Muy bien. Usted sabe que tristemente, cuando el Señor hizo el mundo, lo hizo perfectamente. Si usted va hacia el relato bíblico, en Génesis capítulo 1, todos los días el Señor dice, y fue hecho en gran manera, y fue este día en gran manera. Pero tristemente sucedió algo que nadie de nosotros pues hubiera querido que pasara. ¿O cuántos de ustedes están contentos de que entrara el pecado en este mundo? Nadie. Satanás destruyó todas las maravillosas cosas que el Señor Jesús había creado junto al Padre y al Espíritu Santo. ¿Y qué buscaba Satanás al hacer esto? Él buscaba un mundo, no sé si estaba fallando esto, pero parece como que se va, ¿no? Él buscaba un mundo donde poder implantar su reino. Porque alegaba de que el reino de Dios era un reino injusto, la ley de Dios era injusta, y los ángeles de Dios pues no necesitaban de nada de esa ley. Entonces dijo él, bueno, el mundo más nuevo es el que acaban de crear, que se llama tierra. Dijo, si yo logro engañarlos, la tierra va a ser mía. ¿Sí o no? Y entonces se vino acá y engañó a Eva. Pero Adán no fue engañado, ¿o sí fue engañado? No, no fue engañado. ¿Por qué pecó Adán? ¿Por amor a quién? ¿A quién tendría que haber amado primero Adán? Tendría que haber amado a Dios. Ahora, fíjense bien. Muchas veces nosotros somos como Adán. Amamos primero a las personas y a Dios le damos otro lugar. Está fallando este micrófono. A ver si... Ahora sí. Y entonces, ¿en qué iba? ¿En qué dijo Jonás? Adán no fue engañado, Adán pecó porque dijo, yo no me separo de esta hermosa mujer. Ojalá todos los hombres pensáramos igual hoy en día, ¿no? ¿Cómo voy yo a pecar? Mira la belleza de Eva. Ah, no, prefiero irme a la perdición con Eva que separarme de ella. Eso fue lo que pensó Adán. Ahora, Adán no pensó, queridos hermanos, que el Señor le podía dar una mujer más hermosa que Eva. Él dice que el amor por ella fue tan grande que agarró la fruta y se la comió. Y ahora, los que pagamos los platos rotos somos nosotros. La palabra de Dios dice que todos nosotros pecamos en Adán y en Eva. ¿Sabe que Satanás saltó de júbilo cuando logró hacerlos pecar a ellos dos? ¡Ah, tengo un mundo para mí! ¡Este mundo me obedece! Adán y Eva eran los únicos dos habitantes de este mundo. Y él pensó que tenía un reino asegurado para él. Pero había algo con que Satanás no contaba. Nunca pasó por su mente de que el Señor pudiese tener un plan tan impresionante que incluso diera la vida de su propio Hijo en favor de cada uno de nosotros. Cuando hubo en el cielo, o sea, cuando llegó al cielo la noticia que había caído este mundo, hubo gran conmoción en el cielo. Dice que corrían los ángeles, iban para allá y para acá, habían reuniones, dice que Jesús entró
3 veces a una reunión con su padre en la brillantez de la luz, y entraba y salía, esta es la historia de la redención, y hasta que una vez salió de ahí, y dice que su rostro brillaba con una paz y una generosidad que era impresionante, y dijo: pues hemos encontrado la fórmula perfecta para salvar al hombre. Y la fórmula perfecta ustedes ya la saben. Él iba a venir a entregar su vida por nosotros. Y entonces, los invito a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 8 y 9. Después que él convenció a su padre, porque su padre sabía lo que él iba a sufrir acá, y lo tuvo que convencer. Elena de White dice que lo tuvo que convencer tremendamente. Pero una vez que le dijo: está bien, hazlo, lo primero que hizo fue venir a la tierra. Y entonces ocurrió esto. Dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, esto describe lo que estaban haciendo Adán y Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense bien lo que estaban haciendo. ¿Era la primera vez que ellos iban a hablar con Jesús? Habían hablado desde el comienzo. Y habían escuchado su voz muchas veces, pero ¿por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron? Porque tenían miedo al verse que ahora estaban desnudos. Y la voz de Dios les parecía una voz, incluso ahora, extraña. Eso es lo que el pecado hace. Eso es lo que el pecado siempre va a hacer con nosotros. Nos va a alejar de Dios. El enemigo es el que nos dice: ¿sabes una cosa? Peca nomás, no hay ningún problema. Pero cuando tú y yo pecamos, te pregunto, ¿te dan ganas de venir a la iglesia después que pecas? ¿Te dan ganas de orar? ¿Te dan ganas de estudiar la palabra de Dios? No. El pecado lo que trae es lejanía. Y Adán y Eva merecían que los dejaran solos, porque habían pecado siendo justos, siendo perfectos, siendo creados a la imagen de Dios, pero Dios no los dejó solos y los vino a buscar. Y dice el versículo 9: y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué vino a hacer? Lo vino a buscar a ambos, queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes nacieron en la iglesia? Levanten la mano los que nacieron en la iglesia adventista. El hermano Esteban. ¿Y los demás? ¿Saben lo que hizo Dios? Nos vino a buscar. A todos nosotros nos vino a buscar. Porque ninguno de nosotros estaríamos acá si Dios no hubiese hecho algo para sacarnos de donde estábamos. ¿Decimos amén a eso? Imposible. Dios nos amó primero. Ahora, usted y yo debemos aprender a amar a Dios. Porque naturalmente nosotros no podemos amar a alguien que sea santo, puro, justo y bueno. Nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, enfermiza, una naturaleza que no nos permite ni siquiera mirar a Dios en forma directa. Lo tenemos que mirar a través de un espejo. Porque si lo miramos directamente, ¿qué nos pasaría? Pues caemos fulminados, ¿no? Pero a pesar de eso, el Señor vino a rescatar a Adán y a Eva. Dice la historia de la redención, capítulo 5. Por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste, escuche bien,
y miren la pantalla, queridos hermanos, yo subrayé las cosas importantes que hay acá. Dice, por medio de Jesús se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, cuando dice hombre se refiere a la humanidad, no crea que esto es para los varones nomás y las damas están libres de hacer lo que se les dé la gana, no, para los dos es igual. Dice, a pesar de su gran pecado, y dice, no quedará bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Así que usted y yo no tenemos excusa para seguir pecando, porque Dios nos da todas las herramientas que necesitamos para resistir la tentación y resistir al pecado y resistir a Satanás. Se le concedería, dice, un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podía ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. ¿Usted tiene un reloj aquí o no? No hay ninguno. No quiero pasarme porque si no... Ay, yo tengo uno acá. Ya me quedan 15 minutos. Ok. El Señor los vino a buscar. Y les vino a decir, ¿saben una cosa? Cometieron un error. Pero a pesar de su error, yo los amo. Y los amo tanto que voy a dar su vida por ustedes y por todos los que vengan después de ustedes. Y entonces dice Génesis 3:21, ahí mismo, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? ¿De qué? De pieles. ¿Y de dónde sacó las pieles? Fue ahí a Los Ángeles y... Esa era una profecía. Cuando mató un corderito, porque mató un cordero, los vistió con las pieles de esos corderos, era la profecía de que ese cordero representaba al Redentor del mundo que iba a venir a morir por Adán, por Eva y por todos aquellos que pusieran en ese sacrificio su fe y su confianza. Y entonces les enseñó, ahí estableció la ley ritual, la ley de los sacrificios. Ahí comenzaron a sacrificar porque la ley demandaba sangre para la redención de los pecados. Y la única sangre que podía hacer redimir al hombre era la sangre ¿de quién? ¿De quién? Pero ahí eran corderos. Pero esa sangre era un símbolo. Era un símbolo del cordero que quita el pecado del mundo, Jesús. Por eso vinieron todos los sacrificios. Y esto a mí me pregunto yo, ¿por qué el pueblo judío todavía no puede ver esa tremenda verdad que está detrás de estas revelaciones en la palabra de Dios? El Señor puso claramente en su sacrificio, en lo que hizo con Adán y Eva, le estaba mostrando lo que iba a ocurrir y que un cordero, el Cordero de Dios, entregaría su vida por nosotros. Dice la historia de la redención, capítulo 5, cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Y para algunas personas, ¿qué es lo que penosa? Es como que les da vergüenza, ¿no? Pero acá se refiere a que tuvo ¿qué? Tristeza. Él nunca había visto la muerte de esos animales que él cuidaba. Y ahora él mismo tuvo que matar a un animal inocente. Y lo vio contorsionarse
Y adivine quién tenía la culpa de eso. ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién? Ahí el hermano tiene problemas contra las mujeres, automáticamente le dijo Eva. Y alguna dama gritó por ahí Adán. La realidad es que los dos fallaron, ¿sí o no? Los dos fallaron, por distintas razones, pero fallaron. Cuando el Señor estuvo... Ay, se me fue la... ¿Qué es lo que...? A donde me puse a hablar eso se me fue el hilo de la otra. ¿Ah? Bueno, esa parte ya la dejamos claro. Bueno, sigamos leyendo. Dice, cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Imagínense que usted y yo tuviéramos que venir acá todos los sábados con un animalito y presentarnos aquí, queridos hermanos, y decirle, bueno, pastor, yo quiero pedir perdón por Dios, venga para acá, hermano. Y se para usted y viene con un corderito lindo, blanco, y lo trae acá, y con un cuchillo, ¡pah! Y todo ¿Usted piensa que era bonito eso? ¿Cree usted que eso era algo hermoso a la vista? Nosotros ni siquiera lo consideramos. Escuchamos hablar de los sacrificios, pero estar ahí y ver sangre correr todos los días de esos animales indefensos que ni siquiera podían decir, ¡ve! Se quedaban así. ¿Y sabe una cosa? La razón por la cual lo hacía el Señor era para que viera el precio del pecado y cómo esos animales tenían que pagar la culpa, y esos animales representaban a Jesús. Nosotros hoy día venimos a la iglesia y como Jesús ya pagó por nosotros, pues tomamos una posición cómoda, ¿no? Total, Cristo ya pagó por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. ¿No tienes que hacer nada? Nada. ¿No tienes que cambiar? No. ¿Pero tienes que hacer alguna obra? No. ¿Y qué tienes que hacer? No, somos salvos por gracia. Así que, como somos salvos por gracia, no hacemos nada. Wow, qué fácil es pensar que el Señor, porque nos salva por un regalo, ahora yo me quedo de brazos cruzados. Usted y yo la tenemos fácil en ese aspecto. El Señor dio los sacrificios para que ellos sintieran el dolor. Dice, por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Nunca había visto la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Eso es lo que él quería grabar en las mentes de Adán y Eva, que entendieran que el único que podía morir por la raza humana y el único que podía pagar por el pecado del hombre era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, o alguien que fuera igual a Dios. ¿Podía un ángel morir por la humanidad? ¿Podía un hombre morir por la humanidad? ¿O un general, un presidente? Nadie. Solamente alguien que fuera igual a él. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Y me voy a apurar para alcanzar a presentar lo que necesito. Dice así: y conoció Adán a su esposa, Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín, y dijo:
dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué significa que decayó su semblante? ¿Qué le pasó? ¿Se puso triste? Se enojó. O sea, se le alargó la cara, ¿no? Estaba enojado. Pero eso no pasa con nosotros. Nosotros nunca nos enojamos. Solamente Caín. Nosotros siempre estamos de buen humor y venimos a la iglesia de buen humor. No nos peleamos entre nosotros. No tenemos discusiones. Somos todos felices. ¿No es cierto, hermanos? Entonces nos parecemos a Caín, ¿eh? ¿A qué nos parecemos más? ¿A Caín o a Abel? Versículo 6. Dice que le dijo el Señor, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? ¿No piensa usted que Él no te pregunta a ti hoy día, ¿por qué estás así, medio enojado, enojada? ¿O por qué estás media triste? Si estás delante de mí, esta es mi iglesia, estás bajo mi cuidado, no te preocupes. Yo tengo el control de todas las cosas. Nada escapa a mi sabiduría y a mi conocimiento. Pero Caín no creía en el Señor, estaba enojado con el Señor. Y le dice el versículo 7, si bien hicieres, no serás exaltado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te señorearás sobre él. ¿Qué fue lo que le dijo a Caín? Le dijo claramente, ¿sabes algo? Si tú quieres vivir en pecado, es tu decisión. Pero si quieres creer en mí, también lo puedes hacer. Pero finalmente, la decisión la haces tú. Tú tomas esa decisión. Y es la misma decisión que usted y yo tomamos todos los días y a cada momento. Dice el versículo 8, y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow. ¿Por qué lo mató? ¿Por envidia? Estaba enojado. ¿Y de qué se enojó? Ahora yo le pregunto, ¿tenía Abel la culpa de que el Señor no haya aceptado su ofrenda? Pero se enojó con él. A ver, ¿nos enojamos a veces nosotros con alguien sin que alguien tenga culpa? Sí. O también a veces nos enojamos con Dios cuando nosotros mismos hemos hecho algo para ocasionar alguna consecuencia mala. Y le decimos, ¿para qué servir a Dios? ¿Para que me pase esto? Y resulta que lo que nosotros hicimos fue consecuencia de mis propias acciones. Mire lo que dice esto, la historia de la redención. Dice, Caín y Abel, los hijos de Adán, tenían caracteres muy distintos. Ahí mismo, en los primeros hijos de Adán y Eva, pudimos ver el conflicto en dos personas. Dice, Abel temía a Dios. Caín, en cambio,
albergaba sentimientos ¿de qué? De rebelión, de rebeldía, y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. ¿Por qué estaba enojado Caín? ¿Con quién estaba enojado? Ahora, ¿con quién debió haber estado enojado Caín? Con su padre. Pero con su padre terrenal. Pero acá dice que está enojado ¿con quién? Con el Padre Celestial. Usted y yo somos igualitos a Él. Cualquier cosa le echamos la culpa a Dios. Un hermano me mira mal, no, me voy de aquí. No sirvo más en la iglesia, me voy. ¿Y a qué le echamos la culpa? A Dios. No podemos hacer eso. Ese es el espíritu de Caín. Nosotros venimos a la iglesia a servir a Dios. Si a alguien no le parece, trate de arreglarlo y si no, siga sirviendo a Dios. Porque si no nos vamos a pasar de iglesia en iglesia, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para un lado para el otro, y en todas partes vamos a encontrar un Caín que nos haga algo feo. A lo mejor yo mismo soy el Caín y no me doy cuenta. Dice, a estos hermanos se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido, por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido al Señor. Este sacrificio los inducía a recordar siempre su pecado y al Redentor venidero, que habría de ser el gran sacrificio realizado en favor del hombre. Ahora fíjense bien, dice, Caín trajo su ofrenda a Dios, mientras que murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio sometido. Yo tengo subrayado dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que tengo subrayado? Que Él vino a adorar. ¿Venimos nosotros a adorar, sí o no? ¿Cómo venía Él a la casa del Señor? Mientras que ¿murmuraba contra quién? Mientras murmuraba, ahí no dice, Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón. Le voy a hacer una pregunta y seamos honestos. ¿Murmuramos nosotros en la iglesia? ¿A veces? A veces, así como bien a veces. Así como bien a veces. Murmuramos constantemente. No nos damos cuenta, pero lo hacemos. Y no solo y al murmurar, estamos haciendo exactamente lo que Caín hizo. Pero nosotros nos creemos mejor que Caín. Decimos, ¿cómo es posible que Caín haya hecho esto? ¿Y yo qué? Pero también dice que manifestaba, ¿qué cosa? Infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. Nosotros también somos infieles en muchísimos aspectos con respecto a Dios, queridos hermanos. Y esa infidelidad nos va a pasar la cuenta a todos nosotros. A todos nosotros. Dice, no estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer. Y nosotros sí obedecemos en todo nosotros. A ver, que levante la mano el que obedece en todo a Dios. ¿Cierto que no? ¿A quién nos parecemos más? ¿A Caín o a Abel?
Dice, no estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. Dios nos tiene requerimientos a todos nosotros, ¿sí o no? Y muchas veces los pasamos por alto. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Ya se me pasó la hora ya, 5:32. Déjenme buscar. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Los invito al libro, a abrir la Biblia, el libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer del 17 al 20. Cuando ellos fueron a sacrificar ese cordero, que mostraba que el Señor Jesús iba a hacer ese sacrificio, pues esto se cumplió justamente cuando el Señor invitó a sus hijos a tener la Santa Cena, ¿no? La noche anterior. Miren lo que le dice el versículo 17. Y tomando la copa le dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, también tomó la copa diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. Tanto Caín como Abel tuvieron la misma oportunidad. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? La actitud con que entraron en esa relación con Dios. Ahora, usted y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Yo puedo venir a la iglesia, queridos hermanos, yo puedo conocer las mismas cosas, pero va a ser mi actitud la que haga la diferencia en cuanto a la adoración y en cuanto a la aceptación de Dios por parte de lo que venimos a ofrecer delante de Él. Él ve el corazón. Yo puedo estar arrodillado aquí y la gente decir, wow, qué persona más consagrada. Pero a lo mejor estoy pensando mientras estoy arrodillado. No hay a la hora que termine esto para ir a ver el partido de fútbol. Entonces, la actitud que el Señor puede leer el corazón y la mente es lo que usted y yo tenemos que trabajar. Las cosas externas, pues nosotros nos guardamos esas cosas externas para que todo el mundo las vea, pero Dios no va por las cosas externas, va por las cosas que hay en el corazón, las cosas que hay en nuestra mente. Y Dios quiere que usted y yo, pues podamos entender que Cristo, nuestro sacrificio, Él es el único que puede cambiar esa mente, ese corazón. Su sangre preciosa no es solamente para justificar, también Él puede transformar. La sangre expiatoria del Señor Jesús es también una sangre que purifica y cambia y transforma. He tenido que poner así en cortito esta predicación por el tiempo que me fue concedido. Pero no quiero terminar sin decirle a cada uno de ustedes, el Señor que es nuestro sacrificio. ¿Dónde está ahora el Señor Jesús, hermanos? Y esto lo hablamos en la mañana. ¿Dónde está el Señor? Está en el santuario celestial. ¿Cuál es su posición en el santuario celestial? ¿Qué es Él?
su principal, Él es sumo sacerdote. Pero aparte de ser sumo sacerdote, ¿qué hace el sumo sacerdote? A ver. Intercede. ¿Por quién? Por usted. Intercede por usted. ¿Cuándo intercede por usted? ¿Cuándo? Todos los días, toda la semana, todo el mes, a cada rato. Por eso el continuo es lo que Satanás quiso derribar y echar por tierra. Entonces, si usted y yo sabemos estas cosas, lo mejor que podemos hacer es santificar nuestras vidas para que Él pueda mirarnos y decir, este un día era pecador, pero me conoció a mí y ahora su vida es completamente distinta. Y el que tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia. A ver, nómbreme personas que conocieron a Jesús y después de eso su vida nunca más llegó a ser el mismo. A ver, nómbreme. No fue Pablo, fue Saulo. Porque Pablo fue después que se transformó, hermano Esteban. Pero antes era ¿qué? Claro, y ese era un perseguidor. ¿Pero era de la iglesia o no? Ah, ¿y se creía santo o no? Ah, pues es pastor. No, yo no persigo a nadie. Pero con la boca sí perseguimos. Y la lengua hace más daño a veces que el daño físico. ¿Qué más cambió su vida solamente con un encuentro con Jesús? Uno. Bueno, Pedro le tomó 3 años y medio. La samaritana. Tuvo una conversación con el Señor Jesús y se transformó en la mujer más misionera que apareció en la Biblia. Transformado, gracias a ella, una ciudad completa. ¿Quién más? ¿Quién? María Magdalena. Hay muchos que se transformaron. Hay uno que lo fue a ver de noche. ¿Quién era ese? Nicodemo. Usted sabe que Nicodemo era rico, era millonario. Pero dice Elena de White que después que el Señor Jesús murió, todos sus discípulos, pues Él se gastó todo lo que tenía para que la iglesia pudiese florecer, para poder cuidarlos, protegerlos, porque había persecución, y murió en la ruina. En este mundo murió en la ruina. Pero en el cielo, ¿qué es lo que tiene Él? Tesoro por todos lados. Nosotros somos re buenos para juntar tesoros acá en la tierra. Hablando de tesoros, ¿puedo hacer un paréntesis antes de...? Ya está el Banco Federal, ya está sacando el famoso Cash App para suprimir todo lo que es currency, todo lo que es moneda. En un tiempo más, nunca más veremos el dinero. Pero eso que les va a ser bien fácil para ellos decir quién podrá comprar o vender. Pero volviendo a lo otro y terminando con esto, es hora de entender lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros. Quiere que usted y yo nos entreguemos de verdad. Él es nuestro Señor, nuestro sacrificio. Y así como todas esas personas fueron transformadas por un encuentro con Él, usted y yo también podemos ser transformados, pero tenemos que ir a ese encuentro. ¿Quieres tú ir a ese encuentro? No importa que vayas de noche, no importa que nadie te vea, como lo hizo Nicodemo, que lo hizo en la noche, pero su encuentro fue fundamental para su conversión. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame a tener un encuentro contigo, ayúdame a conocerte. No quiero conocer leyes, no quiero conocer las cosas de afuera, ayúdame a conocer el centro del Evangelio, el centro de la verdad, el camino, la verdad y la vida.
Si tú quieres decirle eso, pues levanta tu mano ahí donde estás. Y dile al Señor, Señor, ayúdame a estar más cerca tuyo. Vamos a orar, los invito a postrarnos para orar. Señor y Padre Celestial, nos arrodillamos delante de ti, Señor, y queremos con nuestro corazón alabar y glorificar tu santo nombre. Todas las enseñanzas que hay en tu palabra, en el espíritu de profecía, en la naturaleza y en todo lo que tú has dejado para que nosotros echemos mano al conocimiento que está disponible para cada uno de nosotros. Podemos ver tu mano llena de amor, tratando de alcanzarnos, tratando de separarnos del camino de perdición y llevarnos por ese camino angosto que conduce a la Canaán celestial. El secreto está en Jesús y en entregar nuestro corazón a Jesús. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que no dejes que el enemigo nos hable, nos convenza, nos cambie a sus formas de ser, a que podamos contemplar al Salvador del mundo que aún colgando de una cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Enséñanos a nosotros a ser misericordiosos, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos, que nos tratemos bien, que cuando caigamos, pues vayamos y lo ayudemos a parar, que no hagamos leña del árbol caído y que demostremos el mismo amor redentor que Jesús tenía para todo aquel que venía cerca de Él. Gracias por escucharnos, gracias porque podemos ir a través de ti hasta el santuario mismo. Podemos entrar por fe al lugar santísimo donde tú estás. Y como sumo sacerdote, ahora tú pones tus manos y delante del Padre dices: estos son mi pueblo, los que han creído en mí. Acá están mis cicatrices, por estos derramé mi sangre. Tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti y al terminar esta semana queremos pedirte que el Espíritu Santo nos acompañe, nos transforme y nos santifique. En el nombre santo y bendito de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.